Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profesor. Bien, a ver, Buenas tardes, profesor. por favor, vamos todos a apagar nuestro audio. Todos vamos a silenciar nuestro audio y vamos a prender nuestras cámaras. Recuerden que necesito de que todos estemos con el audio apagado y todos con la cámara prendida. Por favor, el audio apagado, cámara encendida. Recuerden que se está evaluando esa parte también. Jóvenes, por favor. A ver, permítanme. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Liseta noches Aida con todos. Poma. Muy bien, Buenas tardes. muy bien. Apagamos por favor el audio con todos y prendemos nuestras cámaras. Vamos a esperar un minuto más y ya no admito 6 y 5, ya no se admite a nadie más. 50 participantes, ¿de acuerdo? Antes que nada, bienvenidos. Les saluda el docente Luis Escalante Monjoy. Vamos a dictar el curso de Psicología y Discapacidad. Pero bien, antes de iniciar, quisiera por favor hacer un marco de referencia. ¿A qué llamamos discapacidad? Y hacer un marco comparativo, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de eso, ya que a lo largo de este curso se presentará información, ¿sí? Se va a presentar información, permítame por favor. A lo largo del curso se va a presentar información muy específica acerca de lo que es la psicología y la discapacidad. También vamos a describir alguna serie de técnicas educativas prometedoras en este campo. Asimismo, una serie de conclusiones acerca del trabajo en conjunto que se realiza con los padres y con los educadores y con los terapeutas en aquellas áreas que presentan graves dificultades. Comenzaremos definiendo una serie de conceptos que son básicamente para la comprensión de la problemática de la discapacidad y de su educación. ¿De acuerdo? A ver. La señorita Jackie Meléndez me levanta la mano. Entonces, escucho su pregunta, señorita Jackie. Disculpe, lo que pasa es que todas las áreas que ahí ofrecían es la misma clase. No, esta es clase de psicología y discapacidad. Se está uniendo a la clase de psicología y discapacidad, señorita Jackie Meléndez. Ah, ok, porque yo a la que quería acceder era a terapia y rehabilitación y me dijeron que dentro de este Zoom. Claro, lo que pasa es de que este es parte parte del curso, parte de la sumilla del curso. Vamos a hablar, y si usted habla de rehabilitación, pues tenemos que hablar también de discapacidad. Entonces, hacia eso está dirigido este curso, ¿no? En donde usted va a aprender alguna terminología, cómo intervenir, ¿no? Vamos a hablar de intervención a lo largo de las sesiones que vienen hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, forma parte de la malla curricular, ¿de acuerdo? Sí, ok, muchas gracias. Solo eso quería salir de las dudas. Gracias. Muy bien. Entonces, continuando, por favor, y recapitulando
ya que se han unido nuevas personas. A lo largo del curso vamos a presentar nuevamente información específica acerca de lo que es discapacidad y se van a describir una serie de técnicas educativas y de rehabilitación. Vamos a presentar una serie de conclusiones acerca del trabajo en conjunto entre los padres, los educadores y las personas que trabajan en el ámbito de la rehabilitación. Asimismo, vamos a presentar una serie de conclusiones, ¿sí? En aquellas áreas que presentan graves dificultades. Pero primero vamos a comenzar definiendo una serie de conceptos que son básicamente para la comprensión de la problemática de la discapacidad. Pero vamos a definir, ¿sí?, quiénes son o a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad. ¿De acuerdo? Vamos a definir 4 términos diferentes. Bien, una persona excepcional, una persona con discapacidad, minusvalía y riesgo. Son 4 puntos importantes. ¿A qué me refiero cuando hablo de una persona excepcional? Presenta diferencias físicas en su capacidad de aprendizaje, que difieren significativamente, ¿sí?, por encima o por debajo del promedio. ¿De acuerdo? Una persona excepcional es una persona única y que son amplias, que requieren puesta en marcha un programa de educación especial. ¿De acuerdo? Esas son las personas que son excepcionales, ¿sí? Requieren pues de más un programa especial en términos de excepcionales, incluyen tantos aquellos que experimentan problemas de aprendizaje, ¿sí?, como una respuesta superior a la media, ¿sí?, y necesitan una educación especial. Podemos hablar de las personas superdotadas o con talento, ¿de acuerdo? Y otras, ¿sí?, que necesitan mucha práctica y tienen dificultades para recordar y utilizar lo que han aprendido, que podrían ser personas con retardo mental leve. Muy bien, eso es cuando yo me refiero a excepcionalidad, ¿sí? Por lo tanto, el término hace referencia a personas que poseen problemas en el aprendizaje, problemas de conducta. También podemos ver a personas excepcionales que presentan discapacidades físicas, deficiencias sensoriales y a personas superdotadas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el término discapacidad se refiere a una sensible reducción de las funciones e incluso la pérdida de una parte del cuerpo o de un órgano. Con frecuencia se utiliza el sinónimo de discapacidad con deficiencia. Una persona discapacitada es una persona deficiente. Así es como lo vemos en el ámbito bastante, vamos a llamarlo coloquialmente utilizan, ¿no? Es una persona discapacitada, es una persona con una deficiencia. Cuando eso está dentro de una creencia irracional. Una discapacidad limita la habilidad para responder ante determinadas tareas, como por ejemplo, ¿sí?, oír, ver o andar, ¿sí? Muy bien. Del mismo modo que lo hace el resto de la gente, ¿sí? Tienen una dificultad. La discapacidad puede ser transitoria o permanente. ¿A qué me refiero con esto? ¿De acuerdo? A ver, una persona con discapacidad no es una persona, no es minusválida, aunque las discapacidades físicas pueden generar, eh, permítame por favor que se siguen uniendo más alumnos, ¿sí?
Las discapacidades físicas pueden generar problemas educativos, personales, sociales, profesionales y de otros muchos tipos. Así, por ejemplo, una persona que ha perdido una pierna y aprende a utilizar una pierna artificial que le permite manejarse en las escuelas sin problemas, pero ojo, no es minusválido. El término persona con discapacidad es más restrictivo que el de una persona excepcional. Recuerden esto, chicos. La persona con discapacidad, el término persona con discapacidad es más restrictivo que una persona excepcional, pues no incluye a los superdotados, ¿de acuerdo? A las personas que tienen alta capacidad. Una discapacidad podemos definirla como transitoria o permanente. Como les daba el ejemplo de esta persona que pierde una pierna y utiliza una prótesis, por lo tanto, esta persona tiene una discapacidad física permanente. ¿Por qué? Porque no podemos reponer esa piernita que ha perdido. Pero si me rompo el brazo, me pongo un cabestrillo o me enyesan el brazo, voy a ser discapacitado de manera transitoria. Por favor, apaguemos el audio y pongamos nuestras cámaras. Veo de que hay varios alumnos que no están prendiendo sus cámaras. Recuerden, por favor, que estamos estoy evaluando a todos los alumnos y necesito cámaras encendidas. Por favor, audio apagado, cámaras encendidas. Muy bien. Entonces, tenemos, retomando, discapacidad transitoria y discapacidad permanente. Me rompo el brazo y de pronto es algo transitorio. Durante 3 semanas o disculpen, por favor. A ver, señores, continuemos. Una discapacidad transitoria, ¿sí? Me rompo el brazo, ¿sí? Raúl Rojas me dice no puedo hablar ni prender. Muy bien. ¿Sí? Raúl Rojas me levanta la mano y me dice que no puede. Muy bien. Al final, por favor, si alguien conoce a este alumno, le dicen que él se queda al último conmigo, si retoma el audio, para poder coordinar la clase que no está prestando un poco de atención. ¿De acuerdo? Nuevamente, vamos a ver, me quedé en la parte, sí, profesor, muy bien. Raúl Rojas, por favor, te quedas al último. ¿De acuerdo? Solo que quiero prender y no puedo. Muy bien. Entonces, una discapacidad transitoria, me enyesan el brazo y vuelvo luego de 3 semanas, luego de mi rehabilitación física, regreso a mis actividades regulares. ¿De acuerdo? Pero un tercer término que vamos a utilizar y que tenemos que conocer cuando hablamos de discapacidad es hablar de la minusvalía. Y se refiere a un problema concreto que presenta una persona con discapacidad o deficiencia. Pero esto sucede cuando interactúa con el ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Una discapacidad puede generar una minusvalía en un determinado ambiente, pero no en otro. ¿Qué quiere decir esto? Minusvalía, menos valoración. Entonces, veo que la persona está en silla de ruedas
y todos nos acercamos para ayudarlo a que se coloque en un lugar, ¿no?, preferencial a esta persona con minusvalía. Entonces, lo hacemos a esta persona eh, sentirse mal. De alguna u otra manera, esta persona se va a sentir mal, porque esta persona quiere valerse, nuevamente, valía, quiere valerse por sí solo. Entonces, estas personas dicen, no, yo voy a tomar asiento donde me corresponde, no es necesario que me pongan adelante, porque puedo escuchar desde atrás, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que sufren de ceguera o visión subnormal? ¿Sí? Ellos saben muy bien, dominan muy bien, y acá les hablo un poquito de la inclusión, el lenguaje braille. Si llegan a una conferencia, por poner un ejemplo, hay que tener los trípticos preparados, pero los trípticos en braille. Si sé que va a haber algún participante con discapacidad visual. ¿Para qué? Para no hacerlo sentir en minusvalía. ¿De acuerdo? Una discapacidad puede generar una minusvalía en un determinado ambiente, porque de repente esta persona se desenvuelve bien en la calle, está con su palito para caminar y logra cruzar bien en la pista. Hoy en día existen calles inclusivas, semáforos inclusivos, se les da mayor pase a estas personas. Una discapacidad puede generar una minusvalía en un determinado ambiente, pero en otro. Una persona, ¿sí?, con una pierna artificial puede ser un minusválido cuando trata de competir con sus compañeros no discapacitados en un partido de fútbol. ¿Sí? Ahí yo puedo decir, mira al niño, no quiere participar, pero no puede participar porque no tiene la pierna para participar, no puede, definitivamente. ¿Sí? Pero no puede experimentar esa minusvalía en su clase, él se sienta tranquilo. Los individuos que poseen discapacidades a veces, no siempre, experimentan minusvalías que no tienen nada que ver con sus deficiencias, sino más bien con las actitudes y las conductas negativas de quienes les rodean y quienes necesariamente restringen su habilidad para participar plenamente en la sociedad. Y nuevamente, pobrecito, él no sabe hablar, es una persona sordomuda. Dale un papel y que escriba. Pero no sabemos de que esta persona, tiene una discapacidad auditiva, maneja muy bien el lenguaje de señas y maneja muy bien el lenguaje de la lectura de labios. Entonces no es una persona con discapacidad, perdón, no es una persona con minusvalía, tiene una discapacidad, pero no lo podemos menosvalorar a esta persona, ¿sí? Tiene una habilidad diferente. Por lo tanto, esta persona se puede desarrollar plenamente. Como les vuelvo a repetir, una persona con ceguera, basta que nosotros sepamos, les voy a volver a poner un ejemplo, hago una charla en, en el hospital Loaiza, ¿no? En el área de pacientes discapacitados, y sé que en el auditorio van a haber 4 personas con ceguera. Yo tengo que prevenir eso. Entonces yo tengo que hacer mis trípticos para mi presentación, o en este caso mis diapositivas, que generen inclusión. Entonces pido la ayuda de alguien que sepa el lenguaje braille y les doy las cartillas para que puedan seguir el curso, o la charla o el taller, para que me puedan entender. Si sé que dentro de la charla o dentro del taller que voy a dar hay una persona con discapacidad auditiva, pues buscaré la manera de conseguir a una persona que sepa el Buenas lenguaje de noches. señas. Buenas noches, apague su audio, por favor, y prenda su cámara, si fuera tan amable. Una persona que sepa interpretar señas para que esta persona vaya siguiendo lo que el profesor o el presentador
va comunicando. Es solamente, chicos, a modo de ejemplo. Aunque hay términos, aunque hay diferencias, ¿no? En las técnicas, hay diferencias técnicas entre los términos discapacidad y minusvalía, tradicionalmente se han utilizado como sinónimos, ¿sí? Dicen, los minusválidos, los discapacitados, lo ven de esa manera, lo utilizan como sinónimo, ¿sí? Pero en la actualidad se prefiere, ¿sí? Describir, ¿sí? El descriptor de la discapacidad, ¿sí? Entonces vamos a tener que utilizar esos términos de discapacidad. Cuando hablamos, señores, ¿sí? De riesgo, hace referencia a aquellas personas que, aunque no presentan ninguna discapacidad, se considera que tienen muchas posibilidades de mostrar problemas en el desarrollo. Este término se aplica con frecuencia, ¿sí? Y tenemos que verlo como un todo, ¿sí? A aquellos bebés o niños preescolares que por condiciones que rodearon su nacimiento, eh, eh, que rodearon su nacimiento o el ambiente en el que viven, se espera que presenten problemas en el aprendizaje en un aula ordinaria y que por esta razón corren el riesgo de que en la escuela no se les identifique con personas como personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Esto tomémoslo muy en cuenta. Son personas en riesgo. No tienen ninguna discapacidad, pero ¿qué pasaría si esta persona, ¿sí? eh, no ha ido a la escuela o de repente no ha recibido la terapia física, no asistió a un PRITE, a un programa de intervención temprana? Recordemos algo, chicos. eh, Cuando una persona nace, cuando un niño va a nacer, se le hace el control del niño sano. Hacia el segundo mes se espera que el niño levante la cabecita, hacia el quinto o sexto mes que el niño esté sentado, hacia el noveno mes se espera que el niño ya comience a erguirse o a gatear. Hasta los 10 meses, ¿no? Ya comenzar a gatear. Entonces, vamos viendo que el papá no lo llevan al control del niño sano y simplemente dejan pasar, dejan pasar. Es que él es así. No, él de chiquito siempre no prestaba atención. Y cuando llega la hora de los 3 años y medio, 4 años, de ir al colegio, hacen su primera consulta. Mi hijo no se paraba bien, no gateó. Mi hijo siempre miraba la televisión fijamente y nunca me hacía caso. Pero yo no me daba cuenta, como lo veía ahí sentadito, y nunca me di cuenta, ¿no? Nunca prestaba atención a lo que yo le decía. Entonces, probablemente estemos frente a un niño sordo. No caminaba. ¿A qué edad caminó? No, él recién ha comenzado y agarrándose de las paredes a los 2 años y medio. La enfermera o la técnica en enfermería no me dijo nada de que tenía un problema en la columna. Y luego de 3 años, recién, o 4 o 5 años, recién se dan cuenta de que la persona presenta una discapacidad. Por eso, chicos, es muy importante el control del niño sano desde que nace el niño. Esta palabra riesgo hace referencia a personas con predisposición a que puedan adquirir más adelante una discapacidad. Bien, entonces, si no tomamos en cuenta, si no tomamos en cuenta estos términos iniciales,
no vamos a poder tener una clara, no vamos a saber cómo identificar a una persona con discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que las siguientes unidades se examinarán las características que definan las implicancias, ¿sí? Las implicancias sociales, educativas, familiares de cada una de las siguientes categorías de personas con discapacidad. Una persona con discapacidad puede ser una persona con retardo mental, una persona con problema de aprendizaje, que le puede generar alteraciones emocionales y de la conducta, desórdenes de la comunicación, como hemos hablado, ¿sí? De lo que es la sordera, deficiencia auditiva, deficiencia visual, deficiencia física, que conlleva problemas de salud, las discapacidades severas, ¿sí? De las cuales me gustaría después escuchar a cada uno de ustedes, y finalmente a las personas superdotadas, que como nuevamente le digo, son personas excepcionales. Sin embargo, es un error pensar que existen dos tipos de personas, las personas normales y las personas especiales. Las personas excepcionales son más similares a otros niños que diferentes. ¿De acuerdo? Nos parecemos más, solamente de que de repente son niños un poco, o perdón, personas un poco más curiosas, son personas, exacto, muy bien Ruth Sandoval, los niños con autismo, ¿sí? Ellos van a presentar ciertas fijaciones. Esa es un trastorno generalizado del desarrollo. Hoy en día el autismo es conocido así. ¿Por qué? Porque nos afecta a nivel social, académico, familiar. ¿De acuerdo? En esos tres niveles. Ah, y emocional. Entonces, toda persona, ¿sí? Toda persona somos únicos, ¿sí? Y necesitan una persona con discapacidad una atención individualizada, ¿de acuerdo? Una atención individualizada, cuidados físicos y en esta parte psicológica de mucha aceptación, comprensión y cariño desde los primeros momentos. Si de pronto, ¿sí? Recibo yo la noticia de que mi hijo tiene parálisis cerebral y ya el médico me lo comunica desde el octavo mes de nacimiento, perdón, el octavo mes de gestación, que van a nacer con parálisis cerebral, puedes tomar la decisión. Hay gente que acepta tener a la persona, ¿sí? Acepta asumir el reto de tener un hijo con discapacidad, de recibir a una persona con discapacidad. Pero tengo que estar preparado psicológicamente porque esto va a dañar mi bienestar psicológico y las actitudes maternas. Recuerden, bienestar psicológico es subjetivo. ¿Cómo me siento viviendo con una persona con discapacidad? Tengo que aceptarla, pero también mis actitudes, actitud de rechazo, actitud de sobreindulgencia, actitud de indiferencia. Hay personas que piensan irracionalmente. Mi hijo tiene retardo mental leve, discapacidad intelectual, pero él va a llegar a la universidad. Es de sobreindulgencia, ¿sí? Y no es que yo lo esté limitando, ni que esté generando una minusvalía, pero tengo que ser consciente de que este niño puede tener necesidades educativas especiales, habilidades diferentes, y si lo detecto a tiempo, porque mi hijo está en riesgo al momento de nacer, el doctor me dice, niños con cambios conductuales, por diferentes motivos pueden estar en riesgo. Claro que sí, ¿sí? Si al momento de nacer
el niño. El médico lo primero que hace es medir algo y busquen, investiguen, por favor, APGAR. Investiguen acerca del APGAR, con cuánto de APGAR nació el niño. Y el APGAR es los reflejos primarios, es un tamizaje que se da al momento de nacer. Y se busca el reflejo palmar, le pones el dedito y el niño apresiona el dedo, ¿sí? El reflejo de Babinski, en el pie, le rascas el piecito y el niño comienza a moverse, ¿sí? El reflejo Moro, el niño se encoge y el niño regresa a su estado normal, ¿sí? Reflejo de succión, y quiere decir de que cuando lo ponen en el pecho, el niño comienza a succionar. Entonces, si yo veo que mi niño hace todo eso, la enfermera lo ve, que hace todo eso, pero de pronto no reacciona al llanto. Entonces ya es un niño de riesgo. ¿Por qué no lloró al nacer? ¿Por qué no tenía reflejo palmar? ¿Por qué tenía un problema sensorial? Le pasaron el dedito por la mano y él no reaccionaba. No tenía reflejo. Entonces hay algo que está pasando en este niño. ¿De acuerdo? Entonces ya lo pone en riesgo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En su primer control de niño sano, en la cartilla de niño sano, si veo que mi niño el primer mes no escucha la sonajita, no levanta la cabeza, no fija la mirada, atención, fijación y seguimiento visual, tres cosas básicas, la persona no hace al momento de nacer, entonces esta persona podría estar en riesgo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estimulación temprana. Y si no es estimulación temprana, ponerlo en un PRITE, en un programa de intervención temprana. De 0 a los 3 años, recuerden, se va al PRITE. Pasado los 3 años, el niño ya no puede ir a un PRITE. Esta persona, por lo tanto, ya tiene una discapacidad. Antes de los 3 años, está en riesgo. Pasado los 3 años, ya se formó la discapacidad. Por eso nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar muy atentos a la persona, al niño, al paciente que estamos recibiendo. Cómo lo recibimos y cómo observamos sus conductas. Muchos de ustedes van a trabajar con niños, van a trabajar con diferentes discapacidades, entre físicas, emocionales, discapacidades transitorias y permanentes, y ustedes le van a preguntar, señora, ¿y en qué momento, cuándo usted se dio cuenta? Porque los primeros que se dan cuenta a veces son los padres. Y te dicen, no, él estaba bien. De un momento a otro dejó de hablar. Él decía mamá, decía papá. Y no es que realmente diga mamá y papá, simplemente el niño estaba imitando. Pero en realidad era un niño sordo, solamente que como no habla, los niños dicen, y pensaríamos que habla, pero no habla, solamente imita. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta parte, por favor. ¿Sí? Hay algo que tenemos que tener en cuenta como marco de referencia para este curso de lo que es psicología y discapacidad. Los problemas del etiquetado y la clasificación de las personas con discapacidad. Hace siglos, las etiquetas y las clasificaciones, ¿sí?, tenían muy poca importancia. Lo importante era sobrevivir. Con tal que esté ahí el niño, suficiente. ¿Sí? Aquellos sujetos cuyas discapacidades no les permitían participar plenamente en actividades, permítanme que se sigan agregando más personas.
¿sí? Aquellos sujetos cuyas discapacidades no le permitían participar plenamente en las actividades necesarias para sobrevivir eran abandonados, ¿sí? Para que perecieran y en algunos casos llegaban a ser asesinados. En la edad medieval, ¿no? ¿Qué se hacía con estos niños? Simplemente eran arrojados, ¿no? Si nacía con alguna discapacidad, sea física, sea mental, los niños eran arrojados desde un monte muy alto, ¿no? Era la creencia, ¿sí? De los egipcios, los romanos, hacían esto, ¿no? Llevaban al niño al monte y lo aventaban desde ahí, lo entregaban como ofrenda, ¿no? Años más tarde, etiquetas despectivas, ¿no? Que se han utilizado, y disculpen aquí el término coloquial, pero quizás hace 40, 50 o 60 años, se utilizaba la palabra, y es más, hay, si ustedes buscan libros, en algún momento les voy a hacer llegar algunos libros, en donde la categoría intelectual era imbécil o era marginal, ¿no? Categoría intelectual marginal, categoría intelectual imbécil, categoría intelectual, ¿no? Y utilizaban estos términos, eran totalmente despectivos para una persona con discapacidad. Se utilizaban muchos términos descriptivos. Fueron aplicados a las personas que padecían retraso mental o problemas de conducta, ¿sí? Otras palabras, permítame un momento, por favor. Disculpen, por favor. Bien, otras palabras degradantes fueron utilizadas para referirse a las personas con discapacidades físicas o deformidades. Sin embargo, el propósito, ¿sí? De la clasificación era siempre el mismo: excluir a las personas con discapacidad de las actividades, privilegios y facilidades de la sociedad, entre comillas, normal. Entonces, lo que se buscaba simplemente era excluirlos, ¿de acuerdo? Los pros y los contras. Muchos educadores, muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos médicos, ¿sí? Piensan que las etiquetas y los sistemas de clasificación de las personas con discapacidad tienen la función de excluirlos de la sociedad normal. ¿De acuerdo? Muchas personas piensan que estas etiquetas piensan, ¿no?, es excluirlos de la sociedad. Otros argumentan que es una buena taxonomía. ¿Qué es taxonomía? Clasificación. Es una buena clasificación, ¿no? Una taxonomía para clasificar a este tipo de personas o las necesidades que ellos tienen. Entonces dicen, bueno, hay que clasificarlos, pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que estas personas no son marginales, no se utiliza el término imbécil, ni tonto, ni burro. No se puede utilizar esa terminología con una persona con habilidades diferentes, o una persona con necesidades educativas especiales, ¿sí? De una persona con discapacidad. No se le puede llamar minusválidos, porque hoy en día en las escuelas se les enseña a valerse por sí mismos. Tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro? ¿Qué es lo bueno de esto? Que tengo una clasificación de la persona, la puedo categorizar. Pero ¿qué es el contra? Que hay gente que dicen, ahí viene el minusválido, ¿no? Ahí viene el sordo, ahí está el ciego, y hacemos sentir mal a la persona.
¿Cómo se siente esta persona? Llega laboriosa a una actividad, al colegio, o de pronto a una reunión social, laborioso, pero lo hacen sentir inferior. Laboriosidad versus inferioridad, y lo hago sentir inferior. Esta persona no va a querer participar de nuevo, porque lo hacen ver diferente. Entonces, el etiquetarlos tiene sus pros y tiene sus contras. Saber esta clasificación para nosotros, en términos profesionales, está bien, pero para nosotros es una persona regular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿sí?, qué es un requisito previo para poder proporcionarle los programas de educación especial que necesitan y para poder integrarlos a la sociedad. Hoy en día, chicos, existe el Consejo Nacional de la Discapacidad, que es el CONADIS. Si uno se pregunta cuántas personas están inscritas, muy bien, señorita Ruth Sandoval Briceño, afecta la autoestima, ¿sí? Gracias a que hoy en día existe el CONADIS, nosotros podemos tener, ¿sí?, una clasificación de estas personas con discapacidad. Pero vamos a alejarnos del término discapacidad. ¿Por qué lo califica? ¿Por qué lo califica como regular? A ver, esa pregunta no la entendí, la vamos a responder casi al final, ¿sí? Entonces, gracias al CONADIS, al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, tenemos el número exacto. En el último censo ya sabemos cuántas personas tenemos, ¿sí? ¿Cuántas personas tenemos en el Perú con discapacidad? Busquen, chicos, entren a la página del CONADIS, entren a la página del INEI y busquen ahí cuántas personas con discapacidad física, cuántas personas con discapacidad intelectual, con discapacidad sensorial, con trastorno generalizado del desarrollo, cuántos hay. Y se van a sorprender porque no hay ni siquiera 200.000 personas inscritas en todo el Perú. No sabemos exactamente el número de personas con parálisis cerebral. No sabemos el número exacto de cuántas personas puedan tener discapacidad intelectual, discapacidad física, ¿sí? 30.679, profesor, aproximadamente. 30.000. O creo que dice, no lo he leído bien porque ha pasado muy rápido, pero creo que son 30.000. O sea, si se dan cuenta, los datos son muy pobres. Entonces hay algo que está fallando en la sociedad. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver, la mayoría son personas mayores. Muy bien, Raúl Rojas. ¿Sí? Hay algo interesante, muy, muy interesante. Que estas personas, ¿sí?, por el miedo, muy bien, tienen miedo. La familia tiene miedo. ¿Sí? Exacto, muy bien, Eloísa Rosmeria pasa. ¿Sí? Tienen miedo a ser rechazados. ¿Y quién los rechaza? La sociedad. Muchos padres de familia no quieren aceptar. Por eso les hablaba del bienestar psicológico. ¿Sí? El bienestar subjetivo. ¿Me voy a sentir bien teniendo una persona así en mi casa? ¿Voy a poder adaptarme? ¿La acepto como es? De ahí, exacto. Muy bien, Sarita. De ahí comienza el maltrato psicológico, no contar con las mismas oportunidades de una persona, miedo y también falta de información por temor a ser lastimados por las demás personas. Qué importante entonces es saber esto. Los posibles beneficios, y digo posibles beneficios de una etiqueta, es que nuevamente vamos a categorizar a las personas, ¿sí?, para sus estrategias educativas, para hacerle la adaptación curricular a aquellos que vayan de repente
a ser docentes de educación especial o trabajen en estimulación temprana, ¿sí? Si yo ya sé que mi niño, ¿cómo lo voy a estimular? Gracias a la clasificación, ¿sí? Muy bien, no se le da oportunidades de trabajo, ¿sí? Con las estrategias educativas o los tratamientos específicos. El hecho de que yo etiquete a una persona y diga, esta persona tiene visión subnormal o tiene hipoacusia, entonces, ¿qué terapia es para él, no? Entonces me ayuda a clasificarlo. Pero si yo utilizo un término despectivo, imagínense, ¿no? ¿Cómo lo clasifico a esta persona? Si le comienzo a decir tonto, si comienzo a decirle diferente o raro, ¿no? Miren, ahí viene el rarito, ¿no? Si utilizo utilizar estos términos, ¿cómo lo voy entonces a clasificar? Ahora todos los colegios deben aceptar a niños. Ojo, 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 chicos. Eso tiene que tener una baja de autoestima. Hay algo muy importante, gracias por tus opiniones, gracias Julieta, ¿sí? Muy importante, cada aula y cada especialista en la área que ustedes vayan, recuerden siempre, pueden tener máximo 2 personas por aula. En sus terapias siempre tienen que tener como máximo a 2 personas con discapacidad diferente. No se llenen de muchos. Si tengo un grupo de 10, máximo 2 personas, ¿sí? A menos pues que sepamos el lenguaje de señas, sepamos el lenguaje braille para poder llevarlo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Las etiquetas pueden entenderse como una forma de protección con la cual la conducta atípica de los niños o de las personas con discapacidad es mejor entendida por las personas que lo rodean, que si esa conducta la emitiese una persona sin discapacidad, ¿sí? Entonces, es una forma de protegerlo, ¿sí? No, el SEBA es Centro Básico, ¿sí? Alternativo, Educación Alternativa. CEBE, Centro Educativo Básico Especial. SEBA, Centro Educativo, Educación Alternativa, Básica Alternativa. Y el CBR es Centro Básico Regular. ¿De acuerdo? Creo que la mayoría de nosotros, ¿sí? Hemos, ¿sí? Aprendido en un CBR, en un colegio básico regular. Las personas con discapacidad van a un CEBE, a un Centro Educativo Básico Especial, y un CEBA es para las personas con educación alternativa. ¿Y quiénes van a estos colegios? Hay muchas personas que lamentablemente no han terminado una primaria o han tenido dificultades en el aprendizaje y han repetido más de 2 o 3 veces. Entonces pasan la mayoría del tiempo, exacto, la nocturna, lo que antes se llamaba la nocturna, ¿sí? Entonces estas personas que no han podido estudiar tienen que ir a una básica alternativa, en donde los contenidos son un poquito más reducidos y logran integrar su aprendizaje en menor tiempo, porque son personas que de niños no se beneficiaron de la educación regular, pero pasa el tiempo, tienen 16, 17 años, no pueden ir a un quinto o sexto grado de primaria, pero en la básica alternativa los hacen. Exacto, clases aceleradas. Hay mucha discriminación en la institución educativa de ser el alumnado y los docentes. Muy bien, creo que estamos captando muy bien lo que es el término discapacidad. Las etiquetas ayudan a los profesionales, a todos nosotros que estamos aquí reunidos, a comunicarnos entre sí, a clasificar y evaluar los resultados de nuestros diagnósticos, ¿sí? Entonces, gracias a eso, entre nosotros nos comunicamos, ¿no? Ah, es un niño TEA con espectro autista. Ah, es un niño TDAH, es un niño con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Están obligados a tener niños discapacitados, ojo,
Ojo con eso que me acaban de poner. No es una obligación, no es un deber. ¿De acuerdo? Ya está reglamentado de que por aula solamente 2 niños. El hecho de que hay el reglamento no quiere decir de que lo vayan a recibir. ¿Por qué? Porque si los cupos, ¿sí? Exacto, muy bien, Lisbeth Poma. Si yo veo en mi aula que ya tengo 2 niños, ya no puedo recibir a más niños. ¿De acuerdo? Solamente lo necesario. 2, y ahí cierro mi registro. Nadie me puede obligar a recibir a más. ¿Sí? En un aula regular, máximo a 2. Y no puedo, y tengo que tener, sí, pero depende del grado de discapacidad que tiene el niño. Muy bien, Gladys Flores, depende del grado de discapacidad. Si el niño tiene discapacidad moderada, va a tener que ir a un CEBE, pero si es leve, puede ir a una básica regular, pero si es moderada, va a tener que ir a un CEBE. Recuerden eso, por favor, muchachos. A menudo, ¿sí? Los fundamentos de los programas de educación especial se basan en categorías específicas, ¿de acuerdo? Cada programa, de acuerdo a la discapacidad, desarrollamos nuestro programa de intervención. Si es un niño leve, moderado, severo, profundo o grave, ¿no? Las etiquetas sirven para generar grupos de apoyo. Hay muchos grupos de apoyo en Lima para las personas con discapacidad. Por ponerles un ejemplo, existe la casita azul, que es para las personas con autismo, Tabra, que es para niños hiperactivos y con problemas sensoriales, ¿no? La equinoterapia, ¿no? Que es para niños autistas, en fin, ¿no? Entonces, se generan sociedades, se generan ONGs, ¿no? Grupos de apoyo. Hay la Sociedad Peruana de las Personas con TDAH también. Busquen en internet. Yo después les voy a dejar mi correo y ahí nos vamos a ir comunicando, chicos. Las etiquetas también van a ayudar a hacer más visible a la opinión pública las necesidades especiales de las personas excepcionales. Nuevamente, como les vuelvo a repetir, si tenemos el número exacto de personas con necesidades educativas especiales, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los pongo? ¿No? Pero ¿por qué instituciones del Estado particulares aceptan a niños con discapacidades que tienen? Porque hay instituciones, no lo leí bien, discúlpame, pasó más el mensaje de Rommel, pero nuevamente, a la opinión pública, ¿sí? Profesor, a través del gobierno hay una pensión monetaria para discapacidad severa, sí, sí la hay, ¿de acuerdo? El niño tiene que estar inscrito en CONADIS, ¿de acuerdo? Estando inscrito en CONADIS, este niño se beneficia, no paga pasaje, no paga ingreso a espectáculos o a estadios, ¿sí? Es atención prioritaria en los hospitales también. Eso hay que tener muy, muy en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver todo eso, ¿ok? Bien, entonces, jóvenes, alumnos, por hoy lo vamos a dejar casi acá, siendo las 6:58. Han habido, los profesores en el Perú no están capacitados para la enseñanza de estos niños. ¿Hasta qué edad aceptan estos beneficios? Muy bien, Julieta, hasta los 18 años. En Pisco no hay muchos colegios para estos niños. Efectivamente, ¿sí? No hay, no hay lugares. Tú llegas a Chincha, Cañete, Pisco, Nazca, no existe. Imagínate si así estamos al sur, imagínate cómo estamos en la sierra, ¿sí? Pero con respecto a muchos que respetan esos derechos, muchos hay que no, nadie respeta sus beneficios. Hemos pasado ya el decenio de las personas con discapacidad. Muy bien.
Está muy bien. Elizabeth Giraldo, la humildad. En provincia no hay instituciones, del Perú profundo no existe. Eso no existe. ¿Sí? Exacto. Por eso, lo que nos dice Milagros Valareso, nos dice, ¿no? Nos refiere, ¿no? Se necesita con urgencia. Y es por eso que estamos acá reunidos, porque este curso nos va a ayudar a saber qué necesitamos, cómo nos vamos a organizar, muchachos. ¿De acuerdo? Espero que este curso les sea totalmente útil, ¿sí? Servicios gratis. Muy bien, te escribes en el CONADIS, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar, Ruth Sandoval? ¿Sí? Primero capacitándonos, definitivamente. La manera de poder ayudar es capacitándonos. Mientras más sepamos lenguaje de señas, lenguaje braille. Después en el correo les voy a mandar las direcciones de los lugares, ¿sí? El diseño de las personas con discapacidad del 2018 al 2023 es el quinquenio de las oportunidades para las personas con discapacidad. Ya se ha visto, ya se ha vivido. Muy bien, Valesca, ¿sí? Inclusión, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes, por hoy lo voy a dejar acá y voy a escribirles mi correo electrónico. Y por ahí nos vamos a comunicar. Permítame un momento. El correo que les estoy poniendo ahí, por favor, tomen nota. Y vamos a ir comunicándonos a través del correo. Muchas gracias, Milagros Valareso, por tus palabras. ¿Sí? Bien, señores. Muy bien. Yo le escribiré más por su WhatsApp, por favor. Está bien. Como tú te sientas más cómoda, nos vamos comunicando. Les agradezco a cada uno de los participantes. Vamos cerrando ya esta primera charla. Y el día lunes, materiales, profesor, gracias. Estuvo muy interesante. Gracias, Angélica. ¿Sí? Va un horario para escribirle, profesor. En cualquier horario. Siempre estoy leyendo ya lo mandé ahorita al grupo, mi correo. Ahorita lo acabo de mandar por el WhatsApp. Y nos vamos a comunicar por ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gladys. Sí, claro que sí, tengo que enviar por PDF, ¿sí? ¿Habrá tarea? Todavía no. Esperen un poco, chicos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Violeta ya quiere ser delegada, ¿sí? No, PDF, chicos, no me lo vayan a piratear después, por favor, ¿sí? Pero les voy a dejar algunos textos que nos van a ser muy útiles, ¿sí? Muy bien, Milagros, muy bien. Muchas gracias por todo, ¿sí? A cada uno de ustedes. Y vamos Profesor, a seguir. muchas gracias por la enseñanza. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias. Sí, sí, tengo el WhatsApp, estoy en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Okay. Qué bueno, Eloísa, que les haya gustado la clase de hoy. Les agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, Gracias, chicos. profesor. Gracias, Muy interesante, profesor. su clase para las personas con habilidades diferentes. Ellos necesitan mucho de nosotros. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿De qué Hagamos cuándo todo lo... ¿Cuándo se volvió a dar? El lunes. El lunes. No me... Ok, profesor. ¿Solo el lunes a la misma hora, de profesor? Sí, lunes, miércoles y viernes. Profesor, ¿a las 6 de la tarde? Lunes, miércoles y ¿No va a haber viernes. clase, profesor, el viernes? Profesor, una pregunta. El viernes es feriado. Ah, sí, disculpe, el combate de Angamos. Exacto. Sí, viernes pobre. feriado. Profesor, íbamos a terminar